qué bueno que podamos entonces seguir dedicando este tiempo de estudio bíblico de la manera como lo hemos hecho, con el gozo de saber que el Señor nos escucha, con la alegría de saber que Él nos habla. Por eso les invitamos a estar estudiando la palabra en sus casas, que no sea solamente el esperar de cada semana el momento en el que llega la predicación, sino que cada día nosotros podamos tener un espacio para la lectura de la palabra. Algunos lo podemos hacer en una reflexión muy corta de 1 o 2 versículos que se envía diariamente a través de las redes de la iglesia, pero no es suficiente, debemos ir más allá. Sabemos entonces que el Señor tiene para nosotros un mensaje consignado en cada una de las palabras que están escritas en la Biblia. Pero en especial en los últimos meses hemos estado estudiando el Evangelio según San Marcos. Si tú te estás sumando hoy a la transmisión y a este tiempo de la palabra, hemos venido mirando en las semanas anteriores el texto del Evangelio según San Marcos. Así es que nosotros tenemos la oportunidad de mirar en este texto del capítulo 8 diferentes fragmentos que nos hacen ver a Jesús interactuando con la multitud, con los discípulos y con personas. Y eso es bien importante, que veamos cómo hay una interacción de Jesús con todos estos diferentes grupos. La semana pasada mirábamos entonces cómo Jesús les hablaba a sus discípulos de la levadura de los fariseos, la levadura de Herodes. Los preparaba para lo que iba a pasar, porque ellos iban a ir al otro lado y se iban a encontrar con un grupo de personas que les iban a señalar, que los iban a juzgar, que les iban a decir: es que ustedes no están obedeciendo lo que dice la Biblia. Pero realmente lo que querían decir es que ustedes no están obedeciendo lo que nosotros queremos enseñar. Porque eso era lo que estaban haciendo los fariseos, estaban enseñando sus propias doctrinas y las ponían en el nivel de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero por eso Jesús les criticó severamente y les dijo: es que estas son doctrinas de hombres, que ni siquiera ustedes están dispuestos a obedecerlas, pero están constantemente llevando a otros a cargarlos con ese peso de esa doctrina. La levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, como veíamos entonces, nos hace pensar en una levadura que es hoy día la que está fermentando nuestras vidas, la que está afectando nuestro entorno. Y es la levadura de un mundo en decadencia. No podemos decir que es la levadura de algo positivo. Lamentablemente no es así. Lamentablemente lo que vemos es constantemente un mundo que va perdiendo su valor, un mundo que va perdiendo la moral, un mundo que va perdiendo los principios, pierde la ética. Y las instituciones que antes pensábamos jamás van a fallarnos, ahora nos fallan. Y las personas que pensábamos eran impolutas, ahora fallan. ¿Por qué? Porque estábamos advertidos, es un mundo en decadencia. Y de esa levadura que tiene este mundo debemos nosotros preservarnos. De ahí tan importante que podamos evidenciar claramente cuáles son nuestros valores y en qué estamos dedicando nuestro tiempo, porque como nos lo muestra la imagen, hay diferentes distractores que nos pueden abstraer, que nos pueden sacar del verdadero foco, de lo más importante, de lo principal. Hoy al inicio estaba mencionando que este es el primer día de la semana y qué bueno que primero que todo en nuestras vidas esté el anhelo de adorar y glorificar el nombre del Señor. Y con mayor razón en estos días que estamos en confinamiento, en cuarentena algunos.
Pero este mundo tiene otras prioridades. Y si nos dejamos llevar por esa levadura, entonces también nosotros vamos a empezar a ver la vida con esas prioridades. La de los fariseos, la de Herodes, era la religiosidad, era la hipocresía, era la avaricia, era la perversidad. Pero la de este mundo es todo eso y mucho más. Este mundo tiene para nosotros demasiados distractores que nos sacan del verdadero foco de lo importante: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en esto caemos cualquiera de nosotros, en cualquier momento. Hagamos un análisis, un autoexamen y a ver en qué estamos dedicando la mayoría de nuestro tiempo. Por eso Jesús entonces nos decía: ¿todavía no entienden? Miren todo lo que ha estado sucediendo, miren todos estos milagros. ¿No han escuchado ustedes a hablar a los mudos? ¿No han visto ustedes cómo multipliqué los panes y los peces? ¿No han visto ustedes cómo la gente se sana? Y yo les digo, mis amados hermanos, ¿no han visto ustedes todo lo que está pasando alrededor? ¿No han visto ustedes este mundo en decadencia? ¿O en la levadura del progreso está ocultando esa otra realidad? Porque sí, tenemos que decir que ha habido mucho desarrollo tecnológico. Qué impresionante lo que podemos hacer hoy. Nos podemos comunicar a través de estas redes de un extremo al otro del mundo en segundos. Pero eso no debe ocultar la realidad de un mundo perdido. Y que esto que está sucediendo hace parte de lo que ya estaba escrito. ¿Todavía no lo entiendes? ¿Todavía no lo has visto? ¿Todavía no lo has escuchado? Pues hoy vamos a ver la historia de un ciego sanado en Betsaida. Y es el texto que viene a continuación de lo que leíamos la semana pasada, del versículo 14 al 21, con la levadura de los fariseos y de Herodes. Así que aquí seguramente hay una enseñanza poderosa para nosotros, porque, como lo vamos a ver, la narración de los hechos que sucedieron, que fueron reales para nosotros, están consignados de una manera particular. No fue a la deriva, sino que tienen un propósito. Por eso les invito a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 8. Leeremos de los versículos 22 al 26. Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26. Nuevamente lo haremos en Reina Valera. Dice la palabra del Señor: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias porque sabemos que a través de este pasaje de la Escritura tienes para nosotros un mensaje poderoso, un mensaje maravilloso, Señor, que necesitamos comprenderlo y solos no podemos. Así que gracias porque tu Espíritu Santo está aquí para guiarnos a toda verdad. Toma todo pensamiento cautivo y llévalo en obediencia a Cristo Jesús, Señor, que podamos gozarnos en entender este mensaje, pero más importante que eso, que podamos ponerlo en práctica. Padre, en tus manos disponemos este tiempo y pedimos que lo guíes con tu presencia, y a cada uno en el lugar donde estemos
tu presencia nos lleve a toda verdad. Eso lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como decía, hay una conexión maravillosa en todo lo que encontramos en la palabra de Dios. No son historias sueltas o a la deriva. Son historias conectadas. Hay un hilo comunicador. Y eso pues nosotros a veces no lo alcanzamos a notar. Pero es impresionante cómo las palabras con las que finalizan también algunos textos conectan con el que sigue. Dentro del estudio de la palabra del Señor es algo que nosotros debemos hacer, estar atentos a palabras que conectan historias unas con otras o que hacen separación también de ellas. Hay una palabra que nosotros la utilizamos muy comúnmente, entonces. Bueno, hay un entonces que conecta lo que pasó antes con lo que pasó después. Y esta conexión nosotros la vemos reflejada en estas historias maravillosas como las transmite el evangelista Marcos. Aquí podemos notar nosotros cómo hay una progresión de eventos de los cuales hemos estado nosotros estudiando en las últimas semanas, pero que no es distante un capítulo de otro. Es más, para que todos tengamos mucho más claro el contexto del mensaje, de alguna forma deberíamos evitar visualmente mirar los pequeños números que identifican los versículos y los grandes números que identifican los capítulos, porque a veces esta separación de versículos y capítulos nos afecta en la comprensión del texto. Y más aún los subtítulos, porque todos estos subtítulos, todos estos numeritos del capítulo y los números del versículo fueron añadidos posteriormente. En un inicio, el texto era uno solo. Pero nos ayuda harto, muchas veces nos ayuda ese pequeño título para poder hacer una historia seccionada. Sin embargo, si nos está dejando por fuera la visión completa, entonces necesitamos hacer un esfuerzo por mirar más detenidamente. Veíamos entonces esta conexión entre las historias, porque en el capítulo 7, a partir del versículo 31, veíamos la sanidad de un sordo mudo. Después, en el capítulo 8 comenzó la multiplicación de los panes y los peces y la alimentación de los 4,000. Posteriormente, los fariseos le pidieron señales, como lo veíamos en el capítulo 8 a partir del versículo 11. Y Jesús le dijo a sus discípulos que esos mismos fariseos que estaban pidiendo señales tenían una levadura que junto con la de Herodes les iba a afectar y que ellos tenían que abstenerse de esa levadura. Y ahora venimos entonces a partir de el versículo 22 a ver la historia del ciego. Es interesante cómo nosotros podemos ver la conexión entre todo esto que está narrándose en la escritura. No podemos nosotros dejar pasar por alto que es Jesús el que nos está llamando la atención para que no perdamos de vista lo que es importante, para que no dejemos de escuchar atentamente a lo que Él viene a decirnos. No se distraigan solamente buscando o esperando señales. Señales ya están dadas. Y la cruz vacía y la tumba vacía son la señal poderosa de que lo que Jesús dijo se ha cumplido y se cumplirá. Por eso, la advertencia. Ya les mostré cómo un sordo puede oír. Les estoy mostrando cómo yo puedo proveer abundantemente. Les he aclarado que no hay necesidad de más señales. Les he dicho que se abstengan de esa levadura y todavía no ven, todavía no entienden.
¿Todavía no entienden? ¿Qué es esto que no los está permitiendo entender? Pues es esa levadura. Y eso es lo que termina diciendo en el versículo 21. Dice, ¿cómo aún no entiendes? ¿Cómo aún no entendéis? Todas las diferentes secciones, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 8, nos dan una muestra clara de lo que el Señor está diciendo. Y ahora nosotros vemos más claramente que es necesario apreciar todo ese proceso que llevó a Jesús de una aldea a la otra, predicando en la barca, predicando en el monte, enseñando en el templo, enseñando en las sinagogas, para que hoy nosotros podamos entender qué significa ese proceso. Esa es la siguiente, por favor, la siguiente imagen. No, es que se saltó. Claro, está bien, podemos devolverla. Es mejor devolverla así porque se saltó de un momento a otro. Ya, ahí. La siguiente, antes. Ahí está. Muy bien, gracias, David. Tenemos ahí una oportunidad de entender el crecimiento como un proceso. Es un proceso en el cual, como sucedió con este ciego, también nosotros vamos a ir entendiendo las cosas poco a poco. Claro, Jesús les había estado explicando a ellos, este es su grupo de intimidad, son sus discípulos. Y nosotros vemos lo que pasó y no entendemos a veces, pero ¿por qué es que eran tan testarudos, tan duros de corazón, si es que tenían al mismo maestro? ¿Cómo no le entendieron a él? Bueno, ahí entendemos también por qué es que a veces nosotros tardamos tanto tiempo en poner en práctica lo que hemos escuchado. Muchas veces nosotros hemos escuchado una predicación y salimos diciendo, uy, qué buena palabra, como el Señor nos habló ahí a través de ella, y el domingo en la tarde a veces tenemos la oportunidad de ponerla en práctica y no lo hacemos. Eso es lo que nosotros entendemos como un proceso, y es un proceso de crecimiento y es un proceso de desarrollo que es natural, así como lo vemos en las plantas, como lo muestra esta imagen. Empieza con una semilla que va brotando, que va creciendo hasta que llega a ser grande y da un fruto. Esta imagen, por ejemplo, de lo que tiene que ver el girasol, pues diríamos nosotros, no, es que solamente es una flor. Solamente es una flor. A esta flor se le pueden sacar el aceite, a esta flor se le sacan las semillas, a esta flor se le pone como una decoración. Cumple harto propósito, no es solamente uno. Y ese es el proceso en el cual todos nosotros ingresamos en las manos de Dios para proveer mucho fruto, no uno solo. Y en ese proceso nosotros entendemos entonces que los discípulos también tienen un proceso de crecimiento, que no es solamente la imagen de una decoración, sino que el proceso de crecimiento nos debe llevar a dar mucho fruto. Y eso es lo que estamos entendiendo aquí a través de este pasaje también. Lo vamos a notar mucho más ampliado cuando analicemos otras historias, pero en esta está un proceso que algunos de nosotros diríamos, pero ¿para qué? ¿Para qué este hombre tuvo que pasar por el proceso de primero ver los hombres como árboles para después ver claramente? No es extraño, hace parte de lo que la palabra del Señor nos ha dicho. Miramos en esta imagen, por ejemplo, y notamos que hay un proceso que nos lleva de estar muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra en Efesios, ahora a tener una nueva vida, como lo dice el apóstol Pablo en Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Es un nuevo nacimiento y ahí nos da la oportunidad entonces de reiniciar como bebés, como niños, como jóvenes y en una adultez como padres espirituales de otros. Este círculo había anticipado a la iglesia, lo íbamos a estar viendo reflejado constantemente este año porque hace parte del proceso de aprendizaje y de crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Que podamos entender en dónde estoy yo en esa imagen. ¿Soy un bebé espiritual? ¿Todavía necesito que me lleven la comida a la boca? ¿Soy un niño que empieza a tener desarrollos de individualidad y de independencia? Como por ejemplo empezar a ponerse la ropa ellos mismos. Recuerden, los niños empiezan desde muy temprano a querer hacerlo. ¿Qué pasa si no los dejamos? ¿Qué pasa si llegan hasta jóvenes y todavía les estamos poniendo la ropa? Nunca lo van a hacer por sí mismos. Por eso es que ese proceso de crecimiento del hombre debe asemejarse mucho al proceso de crecimiento de un discípulo. También el discípulo debe llegar a desarrollar sus propios dones y talentos en servicio al Señor. También un discípulo debe llegar al punto en el que toma la Biblia y se alimenta de ella por sí mismo. Y no está esperando que solamente otros le den la predicación, el estudio, el comentario bíblico. Y nos debe llevar hasta un momento en el cual nos convirtamos en padres espirituales que se multiplican en otros y que cuidan a otros y que llevan a otros en el camino del Señor. Ese es el proceso para los discípulos. Y es un proceso que vemos reflejado también entonces en la vida de estos hombres que estuvieron con Jesús, que no entendían muchas cosas, pero que después llegaron a entenderlas. Claro, ahí hay una participación maravillosa del Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo, es que es necesario que yo me vaya para poder enviarles el Espíritu Santo. De lo contrario, ustedes van a seguir siendo igual de inmaduros, igual de niños, que no entienden lo que está pasando. Fue después de que ellos pudieron entender las cosas por la acción del Espíritu Santo allá cuando estaban reunidos en ese aposento, que salieron a predicar la palabra en Jerusalén y lo hicieron con gran poder. 5,000 bautizados, lenguas de fuego repartidas sobre su cabeza, idiomas que seguramente ni habían escuchado nunca, pero idiomas que ellos pudieron hablar para predicar el mensaje. Y esa multitud que estaba en Jerusalén lo escuchó en su propio idioma y pudo entender y pudieron entregar su vida a Cristo. Ese proceso entonces nosotros lo vemos reflejado en cada uno de los apóstoles que pasaron por toda esta etapa de juventud y llegaron a ser padres espirituales de otros. Por eso encontramos a un apóstol como Pablo diciendo a mi amado hijo Timoteo. ¿Era hijo de él en realidad? No, era su discípulo, pero lo consideraba como un hijo espiritual. Por eso también el apóstol Pedro habla de mi hijo Marcos, porque se convirtieron entonces en padres espirituales, padres de otros, siguieron el proceso y crecieron. Este ciego tiene un proceso también. Lo vemos aquí reflejado en la palabra de una manera bien especial. Se lo traen a él, dice, le rogaron que lo tocase, pero Jesús, tomando de la mano al ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Nuevamente tenemos que acogernos a las palabras tal cual las encontramos en el griego para poder entender que la situación no fue tan grotesca como uno piensa, que el escupitajo de Jesús no fue así a distancia, sino que podemos ver un reflejo de escupir en sus manos y luego poner los dedos en los ojos. Y le hace la pregunta, ¿ves algo?
Y este hombre dice que ve como árboles que andan. Y luego vemos cómo el Señor le vuelve a tocar, ¿cierto? Otra vez le puso las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Es un pasaje bien corto, pero tiene grandes enseñanzas para nosotros, y hay dos aspectos que son importantes observar aquí. Número 1, ¿por qué sacarlo de la aldea? La gente estaba en la aldea, dice el versículo 22, vino a Betsaida, él estaba en la aldea, vinieron, le trajeron un ciego, le rogaron que le tocase, pero el versículo 23, acuérdense, entonces conecta lo que estaba pasando antes con lo que va a pasar después, tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera de la aldea. ¿Por qué? ¿Para qué sacarlo? Bueno, hay pasajes de la Escritura que nos ayudan a comprender el por qué hizo esto Jesús. En el Evangelio según San Mateo nosotros vemos una declaración fuertísima sobre esta aldea, Betsaida. Mateo capítulo 11, en el versículo 21 nosotros encontramos los ayes de Jesús. Ayes es el plural de ay. Ay es una expresión de dolor. Ay de ti. No con H. Ay. Un dolor que está expresando Jesús sobre estos lugares. Y mira lo que dice en el versículo 21. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Corazín y Betsaida aparecen en este mapa que tenemos en la pantalla. Betsaida está un poco más alejado del mar de Galilea. Corazín está un poco más cerca, en el margen izquierdo, mirando de frente el mapa. Ahí están estas dos ciudades. Y lo que dice Jesús es que en estas dos ciudades se hicieron muchos milagros. Ojalá se hubieran hecho tantos milagros en Tiro y en Sidón, pero en estas dos ciudades, en estas dos aldeas, se hicieron muchos milagros. Pero la gente no prestó atención. No fue suficiente. No vieron lo que había hecho Jesús. No oyeron los testimonios de tanta gente que había sido sanada. Lo cual es muy interesante el por qué Jesús entonces los saca de la aldea. Pero atención, no solamente los saca de la aldea, sino que otra vez nos vamos al final del pasaje donde Jesús le dice, y no entres en la aldea. O sea, quédate aquí afuera. Quédate afuera porque en esta aldea se hicieron muchos milagros, pero la gente no cree. La gente no ve. La gente no oye. Y ese es un aspecto importante a tener en cuenta. ¿Por qué Jesús lo sacó de Betsaida? De esta ciudad en la cual, aunque se había mostrado el poder de Dios, ellos no creyeron. Pero hay un segundo aspecto que también es importante verlo ahí. ¿Por qué este hombre conoce los árboles? Parece una pregunta como demasiado obvia, pues los árboles, todos conocemos cómo son los árboles, ¿cierto? Pero si era ciego. Hay un proceso y un desarrollo de crecimiento de la sensibilidad en una persona cuando pierde uno de sus sentidos. Es impresionante cómo una persona que ha perdido la visión tiene una percepción mayor de su entorno, se desarrolla su oído mucho más. Pero es difícil creer que por haber desarrollado el oído, entonces vas a ver cómo son los árboles. ¿Cuál sería entonces la mejor explicación? No siempre fue ciego este hombre. No era un ciego de nacimiento. Él conocía los árboles. De tal manera que cuando el Señor le quita los dedos de sus ojos y le pregunta si ve, él lo que ve es borroso. Pero sabe que eso que se ve ahí son como árboles, porque conocía los árboles. Aunque andan,
Bueno, los hemos visto en algunas historias de dibujos animados que los árboles se mueven, pero eso no sucede en la realidad. La realidad es que este hombre sí conocía los árboles, había perdido la vista, pero ahora le era restaurada. Qué maravilloso poder entender que el Señor restaura la visión aún de aquellos que la han perdido. No solo aquellos que nunca la han tenido, porque también hay textos que nos aclaran que habían ciegos de nacimiento que pudieron recuperar su visión. Pero por lo que dice el texto, podemos nosotros entender, no era un ciego de nacimiento. Y sin embargo, el Señor restaura su visión. A esto es a lo que nosotros nos referimos cuando pensamos en ver como Dios ve. Porque muchas veces podemos haber tenido una visión y el regalo del Señor a nuestra vida fue que nacimos con todos nuestros sentidos. Y podemos crecer en el desarrollo de nuestros sentidos, vemos y a veces no entendemos, pero como vamos creciendo, entonces ya podemos entender mejor las cosas. Porque tenemos el desarrollo de nuestros sentidos. Pero es triste cuando encontramos tantos ciegos espirituales que pudiendo ver, no ven. Y este hombre, este ciego del cual no tenemos el nombre, había visto, pero ahora ya no veía. Pero entró en un proceso con el Señor. Y en ese proceso primero ve borroso. No ve correctamente porque los hombres no son como árboles. Necesita entonces ver como Dios ve. Necesita la sanidad completa. Y por eso Jesús vuelve y pone sus manos en él. Y le dice, ¿ahora cómo ves? Ahora veo correctamente. Bien, ves claramente, ves correctamente. Ahora que no se afecte tu visión. Cuidado, ¿vas a volver a tu aldea? ¿Vas a entrar nuevamente a morar con los otros ciegos espirituales? Cuidado, no te vuelvas a enceguecer. Amados hermanos, esto nos habla muchísimo a nosotros. Porque aunque nos gloriamos de decir que conocemos a Jesús, hay que reconocer que muchas veces tenemos una visión bien parcial del mundo. Tenemos una visión borrosa del mundo, de la realidad. Pero el Señor en su infinita misericordia quiere darnos una visión completa, una visión correcta. Y como lo decíamos en este año en el campamento, para aquellos que pudieron ir y que recuerdan, la temática era Visión 2020 porque es la visión que nos dicen los optómetras, es la visión perfecta. Cuando tú no tienes ninguna afección en las dioptrías de tu forma de observar, entonces tienes una visión 2020. A algunos se les afecta y ya no pueden ver de lejos. Y viene alguien allá de lejos y entonces ¿qué ven? Como árboles que se mueven. Y algunos ya cuando tenemos la Biblia en esta distancia ya no nos sirve verla así, tenemos que empezar a alejarla un poco. Algunos ya me pillaron que estoy en ese proceso en el que ya la agudeza visual se empieza a perder, entonces ya no puedo tener la Biblia tan cerca, empiezo a retirarla un poco. Empezamos a perder esas capacidades de nuestros ojos. Vienen con los años, nos han dicho que viene también con la herencia, nos han dicho que puede afectarse por nuestro estado físico. Pero vamos perdiendo esa capacidad de ver.
Pero el Señor quiere hacer este milagro que hizo en este ciego y lo quiere hacer con nosotros también, devolvernos la visión perfecta. Una visión 20/20, que podamos ver las cosas como Él las ve. De eso se trata. Pero ¿cuánta falta nos hace poder ver las cosas como Dios las ve? Qué maravilloso entonces que podamos entender en el texto bíblico que es posible que volvamos a ver las cosas como Dios las ve. Encontramos el ejemplo en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 17, cuando Eliseo pide al Señor que a su siervo a Giezi le permita ver. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Recordaron la historia? ¿Recordaron los niños el versículo de memoria? Algunos nos dieron mucho ejemplo allá en el campamento de lo que significa memorizar la palabra y ponerla en el corazón. Y he escuchado que todavía algunos de ellos lo siguen repitiendo en sus casas o cuando van en el auto. Es lindo recordar la palabra, pero más lindo es que tenga sentido. Y este texto tiene sentido porque el criado de Eliseo no estaba viendo las cosas como las veía Eliseo. Eliseo veía a las montañas y veía todo un ejército que los estaba acompañando para protegerlos. Giezi solamente veía el ejército que venía contra ellos. Por eso necesitamos una visión completa, pero no la visión nuestra, sino la visión de Dios. Por eso este ciego nos muestra ese proceso en el cual él empezó a ver, primero borroso, pero después vio claramente. Y así necesitamos nosotros entrar en las manos de Dios a su proceso para que nos muestre claramente. Si no, vamos a seguir viendo borroso. Amado hermano, si tú has estado angustiado y preocupado por lo que está pasando alrededor nuestro con este virus mortal, sí, tal vez no es mortal para todos, pero ha causado muertes. Así que es mortal. Es un virus del cual ya teníamos anticipación en la palabra. Muchas pestes que vendrían, muchas guerras, muchos rumores de guerras. Si has entrado en angustia, tu visión está borrosa. Necesitas pedir al maestro que te sane, que te devuelva la visión, para que al ver lo que está sucediendo a tu alrededor, tú puedas entrar en confianza y en certidumbre y en fe. Todavía hay tiempo. Todos los que entramos en el proceso tenemos que reconocer que nunca termina. Hoy este hombre ya lleva muchos años en el Evangelio, ya es un maestro de la ley. ¿Sabes qué necesita un maestro de la ley? Arrodillarse delante del Señor y ser enseñado por otros. Nunca tendremos todas las respuestas. Lindo es cuando nos hacemos las preguntas. No hay nadie que después de pasar 40 o 50 años en el Evangelio ya tenga su diploma de graduado como discípulo de Cristo. Nadie se gradúa en ese proceso. Crece, crece y crece. Pero en el proceso sí a veces quedamos en penumbras, dejamos de ver las cosas como Dios las ve y entramos en ceguera espiritual. Que el Señor nos ayude para poder tener esa visión correcta, esa visión completa, que nuestra oración sea como la de Eliseo. Señor, te pido que abra mis ojos, ya no para que le abra los ojos al de al lado. Eliseo pidió que le abriera los ojos a Giezi. Tú puedes pedir al Señor que te abra también los ojos, para que puedas ver. Yo necesito que el Señor me muestre mi falla, mi pecado, mi error, cómo estoy afectando a mi entorno, cómo estoy afectando a mi familia, cómo estoy dañando a otros.
que el Señor nos devuelva la visión completa, que podamos ver claramente. Pero cuidado, es posible que todavía no entiendas. Es así. No lo asegura nada. Tal vez este mensaje va a ser la primera vez que el Señor ponga los dedos en tus ojos. Y después de terminar el mensaje tú vas a quedar viendo borroso. No importa. Hay una promesa maravillosa. El que comenzó la buena obra la va a terminar. Tal vez ahora veamos como borroso, dice la palabra, pero un día conoceremos plenamente. No te angusties si todavía no lo entiendes por completo. No te angusties si todavía hay cosas que no tienen explicación de ti mismo, de tus comportamientos, de lo que hacen otros, de lo que hace la iglesia, de lo que sucede en este mundo. Todavía no entiendes, sigue en el proceso. No te canses de hacer el bien, no te canses de buscar la palabra, no te canses de buscar a Cristo. ¿Qué tal que este hombre cuando empezó a ver borroso hubiera dicho, Señor, qué bueno, ya veo un poco mejor, ya veo los hombres como árboles, ya no me voy a volver a golpear contra las cosas, ya me puedo ir? Él no se quedó solamente con ver borroso, se quedó ahí esperando a que Jesús le devolviera la visión completa. No te vayas. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de buscar al Señor. En las noches estamos invitando a la iglesia a orar. Lo hacemos en el momento en el que empieza el toque de queda aquí en Chile. No desmayemos en nuestra búsqueda del Señor, no nos cansemos de orar, de pedir, de clamar. Como le aprendí a un amigo aquí en Santiago, Alex, en pedir no hay engaño. Sigamos buscando del Señor, sigamos en el proceso de crecimiento. Nosotros no somos de los que vuelven atrás. Nosotros no vamos a desmayar. Nosotros nos vamos a quedar hasta que el Maestro nos abra los ojos y veamos claramente. Hay una advertencia final. El Señor le dijo, no entres en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea, porque esta aldea, Betsaida, junto con Corazín, habían sido testarudas, se habían hecho muchos milagros, pero no había sido suficiente para ellos. Qué interesante ese término aldea, porque como lo dice la imagen que están viendo en este momento, a este mundo se le haya denominado ahora la aldea global. Y es una aldea global porque, como lo muestra la imagen, ahora estamos tan interconectados que de una forma espectacular hoy día vamos a la tienda de enfrente nuestro. En el computador o en el celular tú puedes ir a una tienda, pero no al frente de tu casa. Al otro extremo del mundo puedes comprar en China. Y algunos que ya hemos hecho el intento, a veces como por la duda, por la prueba, ¿qué será esto de poder comprar a través de AliExpress y que diga ahí que viene desde China? Pues sí, lo compramos y nos llegó a la puerta de la casa. La aldea global. Puedes transportarte rápidamente al otro extremo del mundo. Pero no nos dejemos engañar por esa levadura que nos hace pensar que este mundo está a nuestro alcance, que lo tenemos a un clic de distancia, lo tenemos en el bolsillo. Cuidado, este mundo no es nuestro hogar, esta aldea global no es nuestro lugar. Si ves bien, si recibiste la visión 2020, si ves como Dios ve, este mundo no es tu casa. Nosotros somos peregrinos y extranjeros, nuestra morada es celestial. Si recibiste la visión,
No te quedes pensando que tu mundo es este, que tu casa es este. No olvides que nos espera una patria celestial. Por eso Jesús dijo, es mejor que yo me vaya porque les voy a ir a preparar morada para ustedes, para que habiten conmigo. Así que, mi amado hermano, tu visión va a estar borrosa si crees que es este mundo donde tú debes estar, que son estos principios de este mundo los que debes adoptar, que es la moral de este mundo la que debes vivir. ¿Estás ciego o estás viendo borroso? Cuando veas bien 2020, cuando veas claramente, entenderás que te espera una patria celestial. Maravilloso mensaje que nos reconforta y que nos anima para seguir adelante, para gozarnos de saber que un día fuimos ciegos, pero que ahora podemos ver y que algún día veremos cara a cara al Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de escudriñar tu palabra y por este mensaje maravilloso que se conecta con los demás. Por eso es que tú les llamabas la atención a los discípulos. ¿Cómo es que no ves? ¿Cómo es que no oyes? ¿Tienes todavía tu corazón duro? Es probable que algunos aquí estemos todavía con un corazón duro, como que no vemos y no oímos, pero tu obra se perfecciona, Señor, y el proceso en tus manos llega a un feliz término, porque el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo te alabo, te bendigo y te doy gracias por esa obra que tú estás haciendo en nuestras vidas, porque tú la vas a terminar, Señor, y porque tú te glorificarás en nuestras vidas. Señor, yo oro por mis hermanos que han estado acompañándonos en esta reflexión. Pido por todos aquellos que están ciegos. Como dijo Eliseo, Señor, te ruego que los hagas ver. Y si hay alguno que ya está viendo, pero todavía ve borroso, ve como árboles que se mueven, clarifica su visión, Señor, porque necesitamos tu visión 2020. Tu visión completa para entender cómo es el proceso en el cual cada uno de nosotros debe crecer y desarrollarse. No más infantilismo espiritual, no más bebés que necesitan que les sigan dando todo, no más juventud eterna que nunca se reproduce y que no se multiplica en otros. Señor, llévanos al proceso completo. Y gracias, Señor, porque esta transmisión está amparada y protegida por tu presencia y nos ha permitido escuchar tu palabra. Que tu palabra haga la obra completa y que nos lleve no solamente a ser oidores, sino hacedores, a buscarte a ti, el único que sana y que restaura nuestra visión para que podamos ver como tú ves. Eso lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Maravillosa palabra que debe fortalecer nuestras vidas para que no olvidemos de dónde somos y cuál es nuestra patria, nuestra verdadera patria. ¿Y quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Y qué hace? ¿Cuál es la obra que Él hace en nuestras vidas?